el estrés, si queremos llamar. ¿Por qué a veces parece que todo anda bien, pero en el fondo del corazón hay una angustia, una intranquilidad, las raíces de la inquietud? Vamos a empezar planteando un problema que el autor de la lección presenta. El título general de la lección de este trimestre es Descanso en Cristo. Descanso en Cristo. Se supone que en Jesús encontramos paz, tranquilidad, descanso. Él mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Pero ¿y entonces por qué razón él mismo en otra ocasión dijo que él venía a este mundo a traer aflicción, a traer división, a traer conflicto entre los seres humanos? Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 9, versículos 34 al 36. Dice así: Jesús dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Te das cuenta? Esta declaración del Señor Jesucristo no combina nada con paz. Él prometió que nos va a traer paz, pero aquí Él dice, yo he venido para crear disensión, división, padre contra hijo, nuera contra suegra, hija contra madre. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es lo que el Señor Jesús quiere decir? Tal vez entendamos esto mejor si pensamos en otro texto que Él nos dejó diciendo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. La paz que Jesús ofrece no es la paz que el mundo da. Vamos a explicar qué es paz en el concepto de los seres humanos. Ausencia de conflicto. Eso es paz. O sea, cuando el mundo habla de paz, está hablando de paz exterior, la paz que se ve por fuera. Pero Jesús, cuando habla de paz, está hablando de paz interior, porque la paz exterior será el resultado de la paz interior. El ser humano, en primer lugar, tiene que estar en paz con Dios y en paz con Él mismo. Porque si él no está bien con Dios y consigo mismo, ¿cómo puede estar bien con la esposa, o con el esposo, o con el empleado, o con el patrón, o con el vecino, con el hijo, con el padre? Con nadie. Pero cuando Jesús vino a esta tierra, vino trayendo un mensaje revolucionario. Y no todos los seres humanos aceptan ese mensaje revolucionario. ¿Por qué le llamo revolucionario? Porque es contra todo lo que los seres humanos piensan normalmente. Por eso dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. Lo que ellos entienden por paz es otra cosa. Lo que yo entiendo por paz es algo diferente, es paz interior. Por eso cuando yo presento mi mensaje, dice Jesús, algunos aceptarán y otros no aceptarán. Y cuando algunos acepten mis palabras, mis consejos, mis instrucciones, mi mensaje, los que no aceptan se colocarán contra ellos. Por eso muchas veces en un hogar el hijo aceptará el mensaje, pero el padre no, y creará conflictos. Y querido, yo he visto a lo largo de mi vida cuántos muchachos que han sido expulsados de la casa por los padres porque el hijo aceptó el evangelio. Muchas veces he visto esposos queriendo expulsar las esposas de la casa porque aceptaron el evangelio. Yo he escuchado con mis propios oídos gente que mirando al hijo dijo, a partir de hoy no eres más mi hijo. ¿Y cuál era el delito del hijo? Simplemente haber aceptado el evangelio. En ese sentido es que el Señor Jesucristo dijo, he venido a traer conflicto.
pero conflicto exterior, porque la persona que es expulsada de la casa por haber aceptado a Jesús, aunque exteriormente puede tener guerra, interiormente tiene paz. Porque no hay cosa mejor, querido, que cuando llega la noche, acostarte y dormir en paz con Dios y con los seres humanos. Entonces, esta semana vamos a hablar del conflicto interior. Cómo encontrar quietud, tranquilidad, equilibrio, paz interiormente. Una paz interior que después se va a traducir en una paz exterior. ¿Cuáles son las raíces de la inquietud interior, del desasosiego interior, del conflicto interior? El autor de nuestra lección presenta como una de las primeras raíces del conflicto interior al egoísmo. Y en esta parte se menciona la parábola del rico insensato que no era feliz. No era feliz porque no tenía paz en el corazón. Tenía dinero, era un insensato, pero era rico. ¿Por qué era insensato? Porque la fuente de la sabiduría es Dios. Y cuando estás alejado de Dios puedes tener dinero, pero no tienes sabiduría, no sabes vivir, no sabes usar el dinero. Usas el dinero para tus propios intereses y eso solo te trae conflicto interior. Puedes tener fama, puedes tener poder, puedes tener lo que tú quieras en la vida, títulos doctorales, pero si no tienes paz en el corazón no te sirve de nada. Por eso hay gente millonaria que se quita la vida. Por eso hay grandes maestros intelectuales con diplomas doctorales que se suicidan. Por eso hay gente famosa que vive metida en las drogas, en la bebida y a veces se drogan hasta morir. ¿Por qué? Porque no tienen paz interior. Una de las causas de la guerra interior, del conflicto interior, es el egoísmo. Leamos lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Yo no digo que no debes trabajar y tener dinero. Gloria a Dios si puedes tener dinero. Gloria a Dios si eres fiel y Dios te bendice ricamente. Al final de cuentas Dios ha dicho que Él es dueño de la plata y del oro del mundo. Que si tuviese hambre no te lo diría a ti. Él ha prometido que abrirá las ventanas de los cielos y derramará sobre ti bendición hasta que sobreabunde, si eres fiel al Señor, devolviéndole lo que es de Él. No tengas miedo de tener dinero, pero ten pavor de vivir solamente atrás del dinero, pensando que el dinero es la fuente de la felicidad, porque, querido, no lo es. Al contrario, la fuente de la felicidad, en lugar de ser el egoísmo, es la abnegación, es el altruismo. Egoísmo es pensar solamente en ti, pensar que tú eres el centro del mundo, pensar que todo el mundo tiene que actuar de acuerdo a tu voluntad, pensar que tú eres el único que tiene la razón. Y cuando sales a la vida, te vas a dar cuenta que no todos están de acuerdo contigo y que no todos están dispuestos a hacer lo que tú quieres y no todos están dispuestos a reverenciarte y a reconocerte como el líder, como el jefe. Y si eres un hombre egoísta, eso te hace sentir mal. Y para probar que tú vales, entonces comienzas a maltratar, a pisar, a subyugar a los seres humanos. Y en el fondo de tu corazón no eres feliz. Pero deja de pensar un poco en ti y empieza a pensar en los otros. Deja de pensar solamente en tus deseos y piensa en las necesidades ajenas y tú vas a ver cómo Cristo va a hacer maravillas en tu vida. Esta semana estuve hablando con una persona que perdió a su esposa en un accidente trágico de tránsito
Y él decía, yo quería morir, y un día me encontré con un pastor y él me dijo, mira, yo te doy un consejo, prueba, inténtalo, si no da resultado, entonces desecha mi consejo, pero prueba el consejo que te voy a dar. En lugar de pensar en tu dolor, en lugar de pensar en que vas a morir, que quieres morir, ahora en tiempos de pandemia hay tanta necesidad, tanta gente pasando hambre. Compra un poco de mercaderías, de aceite, azúcar, arroz, frijol. Lleva para las personas necesitadas. Haz eso. Una vez, 2 veces, 3 veces. Si eso no funciona, olvídate de mi consejo. Y esta persona me decía, yo estaba haciendo un tratamiento dental y él también estaba ahí. Y esa persona dice, y pastor, eso fue lo que hice. Yo comencé a ayudar a las otras personas y de repente sentí que mi dolor comenzaba a disminuir. Hoy día siento nostalgia de mi esposa, pero ya no me siento desesperado. Ahora me siento con ganas de vivir. Sé que puedo ayudar, sé que puedo ser útil. Querido, una de las raíces, una de las causas de la inquietud interior es el egoísmo, y solo Jesucristo puede ayudarte a arrancar el egoísmo de tu corazón. Otra raíz más de la inquietud interior, otra de las causas, la ambición. Para eso te voy a leer Mateo capítulo 20, versículos 25 al 27. Dice así, entonces Jesús, llamándolos a los discípulos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Estamos hablando de la ambición como una de las causas de la intranquilidad, de la inquietud, del conflicto interior. La ambición. Y aquí en el texto se habla específicamente de la ambición por el poder, de la ambición por un cargo, del deseo de querer ser el presidente, de querer ser el gerente, de querer ser el director, de querer ser el que manda, de querer ser el primero. Y a veces en este mundo competitivo en el que vivimos, las personas pisan en las otras para escalar y llegar a ser el primero. La ambición de poder, la ambición por un cargo. A veces mienten, a veces hablan chismes, denigran la imagen de las otras personas para ellos escalar y ocupar el lugar de los otros. Eso no te hace feliz. Tú puedes llegar a ser el gerente, llegar a conquistar el puesto que querías, pero no vas a ser feliz. ¿Por qué? Porque para llegar no llegaste allá por el camino correcto, llegaste usando armas desleales, y lo que te lleva a usar esas armas desleales es la ambición, y eso deja en tu corazón un sentimiento de vacío, un sentimiento de miseria, te sientes mal, a no ser que endurezcas tu corazón a la voz de la conciencia, o a no ser que te vuelvas un psicópata, que quiere decir que pierdes la noción entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero si eres una persona normal y haces cosas malas para ambicionando el poder para ocupar un lugar, un cargo, si eres una persona normal, el corazón te va a doler, vas a sentir angustia interior. Entre los discípulos, ellos querían, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién se va a sentar a la izquierda del Señor Jesucristo cuando establezca su reino? ¿Quién va a estar a la derecha? Y los discípulos estaban conversando entre ellos, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el mejor? Y estaban hablando bajito. Entonces Jesús los llamó y les dijo, miren ustedes, afuera los que gobiernan pisan a los de abajo. Los que tienen poder afuera maltratan a los de abajo. Entre ustedes no puede ser así, sino el que entre ustedes quiera ser el primero. Mira, querido, Jesús no dijo, ninguno entre ustedes debe querer ser el primero.
querer ser el primero, querer ser el gerente, el presidente, eso no está mal. Si Jesús hubiera dicho, ninguno entre ustedes debe querer ser el primero, ahí sí estaría mal. Pero Él dijo, cualquiera entre ustedes que quiera ser el primero, debe ser el siervo de sus hermanos. O sea, Jesús no vino a arrancar de nosotros el deseo de mejorar, de crecer, de ascender. No, no, no. Lo que Jesús vino es a enseñarnos el camino correcto para llegar a ser el primero. Y el camino correcto es servir. Afuera, dice Jesús, los que están en primer lugar maltratan, entre ustedes no. Entre ustedes el que quiere ser el primero debe servir a sus hermanos. Entonces ahí está la recomendación, porque la ambición desleal te deja infeliz. No tienes paz en tu corazón, vives angustiado y triste. Otra raíz del conflicto interior, de la ausencia de paz interior, es la hipocresía. ¿Qué cosa es hipocresía? Mostrar para afuera una cosa cuando para adentro eres otra. Dos caras, una cara para afuera, otra cara para adentro. Mira lo que dice en Mateo capítulo 23. Tú puedes leer si quieres todo el capítulo. El tiempo es corto, yo no voy a leer todo el capítulo. Pero en ese capítulo 23 de San Mateo, el Señor Jesús presenta algunas características de una persona hipócrita. Así que si tú quieres saber si eres hipócrita o no, es solamente pensar en estas características, como estás solito escuchando la lección, aplícalas a tu vida y ve si tú te encajas en el concepto de un hipócrita según Jesucristo. Primera característica. Los hipócritas dicen una cosa y hacen otra cosa. Esa es la primera característica de los hipócritas. Dicen una cosa y hacen otra cosa. Cuando la persona dice una cosa y hace otra cosa, se está quebrando interiormente. Porque su cabeza dice una cosa, su corazón hace otra cosa, su boca habla otra cosa. Él se está rajando interiormente. Entonces no puede tener paz interior. Solo Jesús puede ayudarnos a ser coherentes, a decir lo que pensamos, a sentir lo que decimos, a vivir lo que decimos. Segunda característica de los hipócritas. Imponen sobre la gente cargas pesadas. Imponen, especialmente en la iglesia, imponen sobre las otras personas reglas, normas, detalles, padrones de comportamiento que en el fondo y cuando están solos no practican, pero imponen esas cargas sobre los otros. Los fariseos en los tiempos de Cristo eran especialistas en imponer para los otros cargas religiosas pesadas que ellos mismos, cuando estaban solos, no cumplían. Tercera característica de los hipócritas hacen cosas buenas para que los vean. Por eso los fariseos, en lugar de entrar a su cuarto, arrodillarse, orar, ellos iban a las plazas públicas, levantaban las manos, cerraban los ojos, oraban. Y yo creo que mientras oraban, abrían de reojo así el ojo, un ojo,
para ver si lo estaban viendo, ¿no? Porque si no lo estaban viendo, pues ¿para qué estaba orando? Porque él no oraba para hablar con Dios, él oraba para que los otros vean si están orando. ¿Y para qué? Para que digan, oh, mira, qué cristiano fervoroso. Hoy también existen ese tipo de personas. Por ejemplo, yo te digo solo por ejemplo, tú vas a la iglesia, ¿ya? Ya hay unas 20 personas en la iglesia y el culto todavía no ha empezado. ¿Qué es lo primero que el cristiano debería hacer cuando va a la iglesia? Cuando entra, te sientas y deberías hacer una oración en tu corazón, agradeciendo a Dios, Señor, gracias porque estoy aquí, gracias porque vine a adorarte, gracias porque estoy vivo. Pero algunos hermanos entran y lo primero que hacen, ven 20, 30 personas, el culto no ha empezado, se arrodillan para orar. ¿Pero por qué tienes que arrodillarte? Para que los otros te vean que estás orando. Oh, querido, cuando estás en tu cuarto, arrodíllate, ora, clama a Dios. Pero cuando estás en público, ¿por qué tienes que aparentar piedad? No aparentes, sé tú, normal, lo que eres en la vida diaria. Y finalmente, la última característica de los hipócritas. Les encantan los lugares de destaque. Y si no lo llevan a la plataforma, ¿por qué no me llevaron? Y si no lo invitaron a una reunión, ¿por qué no me invitaron? Y si hay un congreso donde todos trabajan y después al final finalizar el congreso, el pastor va a agradecer 4 o 5 personas, pero hay uno que trabajó más que los otros, tal vez lo primero que preguntan es, ¿y por qué a mí no me agradecen? Oh, querido, cuando sientes cosas así, cuidado, cuidado, porque no eres feliz, en tu corazón no eres feliz. Puedes hasta morder tus labios para no decir un improperio, para no quejarte, pero en tu corazón estás envenenado, no eres feliz, no tienes paz. Ahora, si notamos algunas de estas características, egoísmo, hipocresía, ambición, avaricia, cualquier cosa en nuestra vida, ¿cuál sería la solución? Leo Juan 14, 4 al 6. Y ustedes, dice Jesús, saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso está en Juan 14, pero en el versículo 1 dice, no os entristezcáis. No vos